Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo video tutorial desarrollado por elmaestroenlinea.com. En este video tutorial aprenderemos cómo podemos utilizar la cláusula order by cuando realizamos una consulta y queremos presentar los datos ordenados por una columna en particular. Para explicar el funcionamiento de esta cláusula, vamos a construir una variable a la cual llamaremos ordenada. Esta variable contendrá la instrucción MySQL Query, que como hemos visto en anteriores videotutoriales, es la encargada de realizar una consulta a la base de datos. La instrucción select permitirá de una tabla específica, en este caso la tabla usuarios, hacer una selección de todos los campos. Select asterisco from usuarios, traiga todos los campos de la tabla usuarios, y aquí es donde vamos a implementar la cláusula order by, que me va a indicar por dónde voy a ordenar los campos, es decir, cuál va a ser el campo que voy a utilizar para ordenar la información. En este caso vamos a utilizar el campo nombre usuario para realizar el ordenamiento de los datos, donde podemos también utilizar la cláusula o la instrucción ASC para indicar que el orden que vamos a tener en los datos es ascendente. Si queremos ordenar los datos de manera ascendente, incluimos la palabra ASC. Si queremos ordenarlos de manera descendente, incluimos la palabra desc, que significa descendente. Vamos a hacerlo entonces en este caso de modo ascendente, es decir, de menor a mayor. Como se trata de nombres de usuario, es decir, cadenas de caracteres, el orden que tendremos será un orden alfabético, comenzando con la A y terminando con la Z. Muy bien. Una vez elaborada nuestra consulta, vamos a proceder a cerrar el paréntesis y a cerrar nuestra fila de instrucciones en PHP. Vamos entonces a imprimir ahora la siguiente cadena de caracteres, que me permitirá tener un encabezado que me indique cuáles serán las columnas que se van a imprimir. Las columnas son los nombres de los campos que tenemos en nuestra tabla de usuarios. Cerramos la instrucción de HTML que permite colocar los datos en formato de negrita o negrilla, y vamos a pedirle también al HTML que realice un salto de línea. Bien, aquí finalizamos nuestra instrucción print. Para que estos datos se impriman en la tabla, comenzando en el primero y finalizando en el último, vamos entonces a implementar un condicional o un ciclo de repetición que ya hemos aprendido a manejar en anteriores videotutoriales, y es el ciclo while, donde diremos haga mientras pesos row, que es una variable que estamos creando en este momento, sea igual a MySQL fetch array. MySQL fetch array crea un arreglo con la consulta, en este caso pesos ordenada, haga mientras existan datos en la tabla, es lo que esto significa. Abrimos entonces
un bloque de llaves y le vamos a decir qué es lo que va a realizar. Primero vamos a decirle que imprima un espacio en blanco seguido de la instrucción row y dentro el nombre del campo que queremos imprimir, que para nuestro caso particular de la tabla de usuario será el primer campo de la tabla, nombre usuario. Seguidamente imprimimos el otro campo utilizando la misma técnica, concatenando con pesos row y escribiendo el nombre del siguiente campo. Para nuestra tabla de usuarios es el campo clave. Continuamos con el último campo, nuevamente pesos row, comilla sencilla, y le decimos que imprima tipo de usuario. Siempre acompañamos todas las instrucciones con el carácter punto y coma. De esta manera hemos logrado imprimir cada uno de los campos de nuestra tabla. Ahora vamos a decirle que al final de hacer todo esto, imprima un salto de línea. Vamos a imprimir un salto de línea. Y vamos a finalizar aquí nuestro ciclo mientras. Perfecto, entonces vamos a repasar. Creamos una variable llamada ordenada a la cual le asignamos la ejecución de una consulta, que es traiga todos los campos desde la tabla de usuarios, ordenando por nombre de usuario. Nombre de usuario es uno de los campos de la tabla, de manera ascendente. Posteriormente le decimos imprima un mensaje que va a ser usuario, clave y tipo usuario. Nos introducimos en un ciclo de repetición while para decirle que imprima la consulta mientras existan datos en la tabla. ¿Y qué es lo que va a imprimir? Va a imprimir cada una de las columnas que corresponde a cada uno de los campos de la tabla, que han sido pasados a la variable pesos row por medio de la instrucción MySQL fetch array. Vamos a guardar nuestro script y vamos a proceder verificando si funciona. Para ello vamos a dirigirnos al navegador. La respuesta que obtenemos es usuario, clave y tipo de usuario. Aquí tenemos el nombre del primer usuario, la contraseña del primer usuario y el tipo de usuario. Lo mismo ocurre con los demás registros y el orden que se le ha dado es orden alfabético por campo, tipo de usuario, nombre de usuario, perdón. Primero tenemos a Guillermo y último tenemos a Ronald, respetando el orden alfabético. Si hubiésemos usado otro campo para ordenar, por ejemplo el campo clave, perdón, esta es la tabla, ordene por clave. Vamos a decirle que nos imprima una coma en medio de los dos campos. Volvemos y ejecutamos, pero ahora el orden que se le ha dado es en orden de clave alfabético, comenzando por el 1 y finalizando en el 4. Comenzando en el 1 y finalizando en el 4. Nos respeta el orden numérico por encima de las cadenas de caracteres. Por eso el último registro que imprime es el que tiene dentro del campo clave la palabra mi clave 001.
Bien, eso es todo por ahora. En un posterior video tutorial aprenderemos más acerca de la instrucción order by para realizar el ordenamiento de los datos en el despliegue de una consulta desde PHP hacia la base de datos. Hasta una próxima oportunidad.